Los cargos más poderosos del mundo, el lado oculto del poder que controla nuestro destino. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tuvieras un poder ilimitado en tus manos? Ese pensamiento que nos deslumbra y a la vez, nos incomoda profundamente. Desde niños, muchos sueñan con alcanzar posiciones de gran influencia, como si el simple hecho de escalar en la jerarquía fuera suficiente para garantizar éxito y felicidad. Pero seamos honestos, incluso en la privacidad de nuestra mente, admitirlo resulta incómodo. El poder nos atrae, nos fascina, y a veces, nos consume. Pero, ¿qué sucede con aquellos que han ido más allá de cualquier límite? Personas cuyo poder no puede ser medido, que trascienden los valores convencionales de lo que está bien o mal. Seres que manejan el destino de naciones y el curso de la humanidad como piezas en un tablero de ajedrez. Ellos no solo poseen riqueza o influencia, acumulan un nivel de autoridad que puede moldear, manipular e incluso destruir la realidad tal como la conocemos. Estamos en una era sin precedentes, en la que la tecnología, la economía y la política han permitido que surjan figuras con capacidades que rozan lo divino. Nunca antes en la historia de este pequeño planeta azul habíamos presenciado el surgimiento de líderes y entidades con semejante poder para transformar nuestro mundo, para bien o para mal. Prepárate, porque a continuación exploraremos el lado más inquietante del poder. Este es el ranking de los cargos y personas más poderosas del mundo, aquellos que han reescrito las reglas del juego de una manera que desafía la imaginación. ¿Y tú, qué harías si todo lo que desearas estuviera al alcance de tu mano, pero al costo de perderte a ti mismo? El poder es una fuerza que no solo mueve al mundo, sino que desata nuestras emociones más primitivas. Nos fascina, nos intriga y, en muchos casos, nos consume. Desde niños, el concepto de autoridad y liderazgo nos seduce, presentándose como el camino hacia el éxito y la realización personal. Vemos a líderes, celebridades y magnates como figuras inalcanzables, idealizando sus vidas y anhelando ocupar su lugar. Pero detrás del brillo y la opulencia se esconde una verdad cruda: el poder no solo atrae, sino que también tiene la capacidad de transformar y corromper. 1. La seducción del poder. En su forma más pura, el poder promete control y libertad, dos deseos profundamente arraigados en el ser humano. Queremos sentirnos dueños de nuestro destino, capaces de tomar decisiones que impacten nuestra vida y la de los demás. Pero el poder no se presenta de forma inocente, es un arma de doble filo. Su magnetismo es tal que muchos lo persiguen a toda costa, olvidando las consecuencias. Es una adicción socialmente aceptada. Nos obsesionamos con alcanzar posiciones de liderazgo, no solo por los beneficios materiales, sino también por el estatus y la validación que trae consigo. Sin embargo, el verdadero rostro del poder emerge cuando se acumula en cantidades descomunales. ¿Qué sucede cuando una persona, o incluso una institución, alcanza un nivel de influencia tan inmenso que trasciende las normas éticas y morales? La historia está repleta de ejemplos de cómo el poder absoluto puede conducir a la corrupción absoluta. Más allá del bien y el mal. Algunas personas han alcanzado un nivel de autoridad que las coloca más allá de cualquier juicio humano. Estas figuras no responden a las leyes convencionales ni a los códigos éticos comunes. Son arquitectos de sistemas económicos, políticos y sociales que dictan el rumbo del mundo. Y mientras muchos los veneran, otros los temen. Los líderes de corporaciones gigantescas que tienen el poder de influir en gobiernos enteros, los estrategas detrás de movimientos militares globales, e incluso los creadores de tecnologías que moldean nuestra percepción de la realidad, todos comparten un rasgo en común: controlan recursos que podrían destruir o salvar millones de vidas con una sola decisión. Los actores invisibles. Uno de los aspectos más perturbadores del poder es su capacidad para operar desde las sombras. Aunque conocemos a los líderes más visibles, hay un ejército de actores anónimos que mueven los hilos detrás de bastidores. Estos son los verdaderos maestros del juego, personas cuyo poder reside en su invisibilidad. No necesitan ocupar cargos oficiales ni estar en el ojo público,
su influencia está en las decisiones estratégicas que toman en privado. Estas figuras controlan la narrativa mediática, deciden qué conflictos deben priorizarse y qué crisis deben ignorarse, y manipulan los mercados financieros para su beneficio. Sus acciones afectan a naciones enteras, mientras permanecen fuera del alcance del escrutinio público. El lado más oscuro del poder. El poder también tiene un precio que muchos prefieren ignorar. Para mantenerlo, se requiere sacrificio, y a menudo, ese sacrificio no solo afecta a quienes lo detentan, sino también a quienes los rodean. Familias desintegradas, amistades traicionadas y decisiones inmorales forman parte del costo invisible que paga quien se atreve a buscar el control absoluto. Además, el poder desenfrenado tiende a deshumanizar a quienes lo poseen. Pierden el contacto con las realidades de las personas comunes y se convierten en figuras aisladas, incapaces de empatizar con el sufrimiento ajeno. En los peores casos, esto los lleva a tomar decisiones devastadoras sin remordimientos, priorizando sus intereses por encima del bienestar colectivo. Un mundo en riesgo. Vivimos en una era sin precedentes en la que la acumulación de poder ha alcanzado niveles literalmente bíblicos. Líderes políticos que deciden el destino de millones con un simple decreto, magnates tecnológicos que controlan la información que consumimos y corporaciones que poseen riquezas superiores a las de algunos países enteros. Estas entidades no solo tienen la capacidad de moldear el presente, sino también de dictar cómo será el futuro. La tecnología, en particular, ha amplificado este fenómeno. Hoy, unas pocas empresas controlan datos personales, manipulan algoritmos y moldean nuestras percepciones del mundo. Este es el nuevo campo de batalla del poder, la información. El poder no es inherentemente malo, pero su abuso y concentración pueden ser devastadores. Nos corresponde como sociedad cuestionar constantemente a quienes lo poseen y exigir transparencia y responsabilidad. No se trata solo de señalar con el dedo, sino de reconocer que todos, en cierta medida, contribuimos a este sistema al admirar y perseguir el poder sin reflexionar sobre su impacto. El poder, en su esencia, debería ser una herramienta para el bien común, no un instrumento para la explotación. Pero mientras sigamos fascinados por él sin cuestionarlo, seguiremos alimentando un ciclo que nos coloca a todos en riesgo. Prepárate para descubrir quiénes están en la cima de esta pirámide de poder, porque sus historias no solo nos muestran lo lejos que puede llegar el ser humano, sino también los límites que, quizás, deberíamos aprender a no cruzar. ¿Qué sucede cuando una sola figura combina fe, política y poder militar, y su palabra puede cambiar el curso del mundo? El líder supremo de Irán es una de las figuras más enigmáticas y poderosas del planeta. Este cargo, que reúne la autoridad religiosa y política, representa una de las concentraciones de poder más impactantes de nuestra era. Para comprender su alcance, debemos mirar más allá de los titulares y explorar las estructuras que sostienen su influencia, los mecanismos que la perpetúan y las consecuencias de sus decisiones en el escenario global. 2. La fusión de religión y política. El cargo de líder supremo trasciende lo político y lo militar al estar profundamente arraigado en la religión. Como máxima autoridad del chiismo, el líder no solo tiene el control espiritual de casi 200 millones de fieles en todo el mundo, sino que también puede emitir fatuas, edictos religiosos que, en algunos casos, pueden tener consecuencias devastadoras. El caso de Salman Rushdie, quien fue objeto de un decreto que ponía precio a su vida, es solo uno de los ejemplos más notorios de cómo una decisión espiritual puede cruzar fronteras y alterar vidas de manera irreversible. Pero esto no se limita al ámbito religioso. El poder político que ejerce el líder supremo es absoluto dentro de Irán. Su control se extiende sobre las instituciones más importantes del país, como el sistema judicial, las fuerzas armadas y los medios de comunicación. Nada se mueve en Irán sin su aprobación, lo que lo convierte en una figura central no solo en su nación, sino también en el panorama geopolítico global. Poder económico y estratégico. La ubicación estratégica de Irán y su riqueza en recursos naturales amplifican aún más el poder del líder supremo. El país controla el estrecho de Hormuz,
un paso marítimo por donde circula el 20% del petróleo mundial. Cualquier acción para bloquear este estrecho podría paralizar la economía global, una carta que Irán no duda en utilizar en sus negociaciones internacionales. Además, las vastas reservas de petróleo y gas natural de Irán lo convierten en un jugador clave en el mercado energético. Pero no se trata solo de recursos, también está la capacidad de utilizarlos como herramientas de presión política. Por ejemplo, alianzas estratégicas con países como Rusia y China le permiten desafiar a Occidente y mantener una posición de relevancia global. Influencia militar y grupos armados. El poder militar del líder supremo no solo se encuentra en el ejército iraní, sino también en las milicias y grupos armados que opera fuera de sus fronteras. Hezbollah en Líbano y Hamas en Palestina son ejemplos de organizaciones que reciben apoyo directo de Irán. Estos grupos, que actúan como extensiones de la política iraní, tienen la capacidad de realizar ataques globales y desestabilizar regiones enteras. El impacto de esta red se siente en el Medio Oriente, pero también en Europa, América y más allá. Estas milicias no solo llevan a cabo ataques, sino que también influyen en conflictos, negocian poder en mesas internacionales y refuerzan la narrativa de resistencia contra potencias extranjeras. El programa nuclear, la carta más peligrosa. Uno de los aspectos más polémicos del poder del líder supremo es el programa nuclear de Irán. Aunque oficialmente se presenta como un esfuerzo para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, muchos temen que el objetivo final sea la creación de armas nucleares. Si Irán alcanzara esta capacidad, alteraría profundamente el equilibrio de poder en el Medio Oriente y el mundo. La posibilidad de un Irán nuclear no solo preocupa a sus vecinos, como Israel y Arabia Saudita, sino también a potencias globales como Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones económicas, los acuerdos fallidos y las tensiones militares son reflejo de lo que está en juego en esta carrera armamentista. Más allá de las fronteras. El poder del líder supremo no se limita a lo tangible. Existe una guerra ideológica en curso, una batalla por los corazones y las mentes que utiliza medios de comunicación, redes sociales y propaganda para extender su influencia. El mensaje de resistencia contra Occidente y la promoción de un Islam político y militante encuentran eco en comunidades vulnerables de todo el mundo. El líder supremo de Irán es más que un hombre, es el epicentro de un sistema diseñado para perpetuar su influencia. Su poder, que combina religión, política, economía y fuerza militar, es un recordatorio de cómo una figura puede moldear el destino de naciones enteras. Pero también plantea preguntas inquietantes: ¿hasta dónde llegará para mantener este control? ¿Qué costo pagará el mundo por este equilibrio inestable? Este es un tema que no solo nos invita a reflexionar, sino que nos obliga a cuestionar el papel que juega cada actor en esta compleja red de poder. Porque, al final, el impacto de estas decisiones no se limita a Irán, todos estamos atrapados en esta narrativa global. ¿Qué secretos se esconden tras las puertas del Vaticano, ese diminuto estado que mueve hilos invisibles en cada rincón del planeta? Hablar del Papa es adentrarse en una figura que trasciende el tiempo, la religión y la geografía. Representa a más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo, pero su influencia va mucho más allá de lo espiritual. Como líder del Vaticano, dirige el estado más pequeño del mundo, un enclave de menos de medio kilómetro cuadrado, pero con un poder simbólico, político y mediático que supera a muchas superpotencias. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, surgen preguntas inquietantes: ¿qué hace que el Vaticano sea un lugar tan impenetrable? ¿Qué se esconde tras sus muros históricos, y cómo ha logrado mantener su influencia en un mundo cada vez más laico y desconfiado? 3. Un líder espiritual con influencia global. El Papa no solo es la cabeza visible de la Iglesia Católica, sino también una figura política de peso. Su palabra tiene el poder de inspirar revoluciones, como lo vimos en América Latina con el movimiento de la Teología de la Liberación, o de desestabilizar dictaduras, como sucedió con el rol del Vaticano en la caída del comunismo en Europa del Este. Cuando el Papa habla, el mundo escucha.
Su alcance mediático es inmenso, logrando unir a creyentes y no creyentes en torno a temas universales como la paz, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Pero detrás de este rostro amable y conciliador, hay una maquinaria política y estratégica que trabaja día y noche para mantener la influencia del Vaticano en un mundo cambiante. La red de información más poderosa del mundo. Una de las facetas menos conocidas, pero más impactantes, del Vaticano es su capacidad de recopilar información. A través de su red de sacerdotes y misioneros en casi todos los países del mundo, el Vaticano tiene acceso a una fuente inagotable de datos. Estos hombres y mujeres, que trabajan en comunidades remotas o en grandes ciudades, no solo llevan un mensaje espiritual, sino que también observan y reportan lo que ocurre a su alrededor. Esta red de inteligencia sin paralelo permite al Papa y a sus consejeros estar al tanto de crisis políticas, sociales y económicas antes de que lleguen a los titulares. Esta información privilegiada ha sido utilizada a lo largo de la historia para intervenir de manera estratégica, tanto para prevenir conflictos como para proteger los intereses de la Iglesia. El misterio de los archivos secretos. Uno de los aspectos más intrigantes del Vaticano es su famoso archivo secreto. Este lugar, que su nombre ya provoca curiosidad, es un depósito de documentos históricos y correspondencias que abarcan siglos. Desde cartas de reyes y emperadores hasta informes sobre los juicios de la Inquisición, este archivo guarda tesoros históricos de un valor incalculable. Pero también se especula que allí se esconden secretos que podrían cambiar nuestra percepción del pasado y del presente. Desde supuestas pruebas de contacto extraterrestre hasta documentos que podrían revelar conspiraciones políticas, el contenido de estos archivos ha sido objeto de teorías y debates durante décadas. Solo un puñado de personas tiene acceso a estos documentos, lo que alimenta aún más las sospechas sobre lo que realmente se guarda allí. El poder económico del Vaticano. Aunque se percibe como una institución espiritual, el Vaticano también maneja un considerable poder económico. Su banco, el Instituto para las Obras de Religión, IOR, ha sido objeto de controversias y escándalos, desde acusaciones de lavado de dinero hasta vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, sigue siendo una pieza clave en la estrategia global de la Iglesia. Además, el Vaticano posee propiedades en todo el mundo, desde iglesias hasta edificios comerciales, lo que lo convierte en uno de los mayores terratenientes globales. Este poder económico no solo garantiza su autonomía, sino que también le permite influir en sectores clave como la educación y la salud. La oscuridad de los escándalos. A pesar de su imagen sagrada, el Vaticano no ha estado exento de controversias. Los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica han sacudido su reputación y cuestionado su autoridad moral. Aunque el Papa Francisco ha tomado medidas para enfrentar estos problemas, muchos críticos argumentan que las respuestas han sido insuficientes y que hay demasiados intereses en juego para una limpieza total. Estos escándalos, junto con las luchas internas de poder dentro del Vaticano, muestran un lado oscuro que contradice su misión espiritual. Sin embargo, la Iglesia sigue siendo una institución resiliente, capaz de adaptarse y sobrevivir a las crisis más graves. El Vaticano es un lugar de contrastes. Es un símbolo de fe y espiritualidad para millones, pero también es una institución profundamente política y económica. Su capacidad de influir en el mundo es innegable, pero su opacidad y los secretos que guarda nos llevan a cuestionar hasta dónde llega su poder. ¿Será que los secretos del Vaticano son tan oscuros como algunos sugieren, o son simplemente piezas de un rompecabezas histórico que no estamos listos para enfrentar? Lo cierto es que, detrás de sus muros, se juega una partida de ajedrez donde las piezas no son reyes y peones, sino países, ideologías, y en última instancia, el futuro de millones de personas. ¿Te has preguntado, qué tan poderoso es el secretario general de la ONU? ¿Es solo un líder simbólico o un estratega con la capacidad de moldear el destino de naciones enteras? Cuando pensamos en las figuras más influyentes del mundo, pocos mencionan al secretario general de las Naciones Unidas. Pero tras este cargo, aparentemente administrativo,
se encuentra un líder con acceso a una plataforma sin igual, capaz de influir en decisiones que afectan a miles de millones de personas. Este rol es mucho más que discursos y reuniones diplomáticas, representa una posición donde se entrelazan la diplomacia, la política y el manejo de crisis globales. 4. El poder de representar al mundo. El secretario general de la ONU es, en esencia, el rostro del organismo supranacional más importante del planeta. Aunque el poder militar de la ONU es simbólico, no se puede subestimar su capacidad de autorizar acciones militares mediante resoluciones. Un ejemplo claro fue la Guerra del Golfo en 1991, donde el respaldo de la ONU legitimó la intervención de una coalición liderada por Estados Unidos. Este cargo no solo se limita a resolver conflictos bélicos, también actúa como un mediador en tensiones internacionales, un defensor de los derechos humanos y un promotor de iniciativas globales en temas como el cambio climático, la pobreza y la educación. Su influencia radica en la capacidad de movilizar a los Estados miembros hacia acciones conjuntas y decisiones estratégicas. Resoluciones que cambian el curso de la historia. Las resoluciones de la ONU, aunque no siempre vinculantes, poseen un peso moral y político significativo. Estas declaraciones pueden sancionar a gobiernos, condenar violaciones de derechos humanos o imponer embargos económicos. Incluso en los casos donde no se ejecutan medidas concretas, las resoluciones sirven como una poderosa herramienta de presión internacional. Por ejemplo, la ONU ha sido crucial en sancionar a regímenes autoritarios, presionándolos para cambiar políticas internas o enfrentar el aislamiento global. Esto demuestra que el poder del secretario general no reside tanto en la fuerza bruta, sino en la diplomacia y la capacidad de construir consensos en un escenario de tensiones internacionales. La neutralidad en un mundo polarizado. Una de las características más complejas del secretario general es la expectativa de neutralidad. Esta figura debe representar los intereses colectivos de la comunidad internacional sin inclinarse hacia ningún bloque o ideología. Pero en un mundo polarizado, ¿es realmente posible mantenerse neutral? La presión de potencias como Estados Unidos, Rusia o China muchas veces pone al secretario general en una posición delicada. Cualquier decisión puede ser interpretada como un respaldo o una condena a una de estas naciones, lo que puede erosionar su autoridad. Sin embargo, algunos líderes han demostrado que, con estrategia y carácter, es posible mantener un equilibrio y liderar con firmeza. El desafío de liderar en la crisis. El secretario general también se enfrenta a la difícil tarea de liderar en tiempos de crisis globales. Desde pandemias hasta conflictos armados, su papel es fundamental para coordinar respuestas internacionales. La reciente pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia de la ONU en organizar esfuerzos globales, aunque también reveló las limitaciones de este organismo ante la falta de cooperación entre los Estados miembros. Otro ejemplo es la crisis climática, donde el secretario general ha sido un defensor incansable de medidas urgentes. Sin embargo, a pesar de los discursos contundentes y las cumbres internacionales, los avances reales dependen de la voluntad política de los países, lo que a menudo limita el alcance de su poder. El secretario general como figura simbólica. Aunque se le percibe como una figura administrativa, el secretario general tiene un peso simbólico enorme. Representa la esperanza de un mundo unido y la posibilidad de resolver problemas de manera colectiva. Esta imagen, aunque idealista, es esencial para mantener la legitimidad de la ONU como un organismo relevante. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda. En ocasiones, la burocracia interna de la ONU y los intereses conflictivos de los Estados miembros dificultan la implementación de acciones concretas. A pesar de ello, el secretario general sigue siendo una figura clave en la arena internacional, navegando entre intereses divergentes y tratando de preservar el equilibrio global. Críticas y controversias. El cargo no está exento de críticas. Algunos lo consideran ineficaz, argumentando que el poder real reside en el Consejo de Seguridad, donde las grandes potencias tienen derecho a veto. Otros señalan la lentitud de la ONU para actuar en crisis urgentes,
lo que genera frustración y dudas sobre su relevancia. A pesar de estas críticas, el secretario general sigue siendo un punto de referencia para la cooperación internacional. Su capacidad de liderazgo depende en gran medida de su habilidad para negociar, persuadir y movilizar recursos en un entorno de complejidad y presión constante. El secretario general de la ONU ocupa un cargo único en el escenario global. Es un líder sin ejército, pero con el poder de convocar a las naciones, un mediador en tiempos de conflicto, pero limitado por intereses políticos, un defensor de los derechos humanos, pero atrapado en un sistema burocrático. El impacto de este rol depende en gran medida de quien lo ejerza y de las circunstancias históricas en las que le toque liderar. Aunque su poder no es absoluto, su capacidad de influir en decisiones que afectan a millones de personas lo convierte en una de las figuras más influyentes del mundo. ¿Es suficiente este poder para enfrentar los retos del siglo XXI? Solo el tiempo dirá si el secretario general de la ONU puede trascender las limitaciones del sistema y liderar hacia un futuro más justo y sostenible. ¿El hombre más poderoso del mundo o un peón de un juego más grande? La verdad detrás del presidente de los Estados Unidos podría sorprenderte y cambiar tu percepción del poder para siempre. Cuando pensamos en el poder global, el presidente de los Estados Unidos ocupa un lugar destacado en nuestras mentes. Es el líder de la mayor potencia económica y militar del planeta, con una influencia que trasciende fronteras y puede definir el curso de la humanidad. Pero, ¿es realmente el hombre más poderoso del mundo, o hay limitaciones invisibles que encadenan sus decisiones? 5. La imagen de un líder todopoderoso. El presidente de los Estados Unidos tiene a su disposición un arsenal nuclear capaz de destruir el planeta varias veces. Comanda un ejército con presencia en más de 150 países y maneja un presupuesto anual de defensa que supera los 800,000 millones de dólares. Además, lidera una economía que representa casi una cuarta parte del PIB mundial. Desde su despacho en la Casa Blanca, puede firmar órdenes ejecutivas que afectan tanto a su nación como al resto del globo. Pero no es solo la fuerza bruta lo que lo convierte en una figura tan influyente. También posee un inmenso poder blando. Sus discursos pueden inspirar revoluciones, sus visitas a países aliados pueden cambiar el equilibrio geopolítico y sus decisiones económicas pueden hundir mercados o crear bonanzas. Sin embargo, detrás de esta fachada de omnipotencia, existe un complejo entramado de controles, contrapesos y presiones externas que limitan lo que puede hacer. Las cadenas de la democracia. A diferencia de los regímenes autoritarios, el poder del presidente de Estados Unidos está limitado por la Constitución y el sistema de gobierno. El Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, tiene la última palabra en muchas decisiones clave, desde aprobar presupuestos hasta declarar guerras. Si bien el presidente puede firmar órdenes ejecutivas, estas pueden ser bloqueadas por los tribunales o revocadas por su sucesor. Además, el mandato presidencial está limitado a 4 años, con la posibilidad de una reelección por otros 4 años. Este tiempo relativamente corto significa que cada presidente tiene que priorizar sus políticas, muchas veces sacrificando proyectos de largo plazo en favor de resultados inmediatos que aseguren su reelección o la aprobación de su partido. Presiones internacionales y compromisos globales. El presidente no solo enfrenta restricciones internas, sino también compromisos internacionales. Estados Unidos lidera alianzas como la OTAN y es parte de acuerdos económicos, políticos y ambientales que lo atan a ciertas normas y expectativas. Romper estos compromisos puede tener consecuencias devastadoras, tanto para la economía estadounidense como para su posición en el escenario global. Por ejemplo, decisiones como retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático o imponer aranceles a productos de países aliados han generado tensiones diplomáticas y debilitado su influencia en algunos sectores. Aunque el presidente tiene la última palabra en política exterior, debe equilibrar los intereses de su país con las demandas de una comunidad internacional cada vez más interconectada. La influencia de los grupos de poder.
Quizás una de las realidades más crudas del poder presidencial es la influencia de los grupos de poder. Empresas multimillonarias, corporaciones tecnológicas, industrias energéticas y lobbies políticos tienen una presencia constante en Washington, D.C., ejerciendo presión para que sus intereses sean considerados en las decisiones gubernamentales. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto de lo que decide el presidente es realmente en beneficio del pueblo, y cuánto responde a los intereses de aquellos que financiaron su campaña o controlan sectores clave de la economía? El acceso al despacho oval no siempre está reservado para los ciudadanos comunes, sino para aquellos con recursos suficientes para hacer que su voz se escuche. El poder militar, un doble filo. Uno de los poderes más aterradores del presidente es su capacidad de ordenar el uso de armas nucleares. En cuestión de minutos, puede desatar una catástrofe global con un simple comando. Este poder absoluto, sin necesidad de aprobación legislativa, lo coloca en una posición única de autoridad. Sin embargo, incluso en el ámbito militar, no todo es tan simple. Las guerras modernas no solo se libran con bombas y misiles, sino también con estrategias cibernéticas y campañas de desinformación. Esto requiere un nivel de coordinación y control que, muchas veces, está fuera del alcance directo del presidente y recae en agencias especializadas como el Pentágono o la CIA. El precio del poder. Ser el presidente de Estados Unidos no solo implica tener el poder de tomar decisiones que cambian el mundo, también conlleva un enorme costo personal. La presión constante, las críticas públicas y la responsabilidad de liderar una nación de más de 330 millones de habitantes pueden ser abrumadoras. Además, cada decisión está bajo el escrutinio de los medios, la oposición política y el pueblo. Los errores pueden tener consecuencias inmediatas y de largo alcance, desde protestas internas hasta conflictos internacionales. Esto convierte al presidente en una figura altamente vulnerable, a pesar de toda su aparente fortaleza. El presidente de los Estados Unidos es, sin duda, una de las figuras más influyentes del planeta. Pero detrás del poder que proyecta, hay límites muy reales impuestos por su propio sistema político, las presiones internacionales y los intereses de poderosos grupos económicos. Es un líder con la capacidad de cambiar el rumbo de la historia, pero también un ser humano atrapado en un complejo juego de ajedrez geopolítico. Al final, el verdadero poder del presidente no reside únicamente en sus recursos militares o económicos, sino en su habilidad para navegar este entramado de fuerzas y tomar decisiones que beneficien a su nación sin perder de vista el impacto global. ¿Es esto suficiente para llamarlo el hombre más poderoso del mundo? La respuesta, como muchas otras en la política, depende del cristal con que se mire. ¿Qué tan lejos llegarías si tuvieras el poder de decidir el destino de millones? Lo que pocos te cuentan sobre los líderes más influyentes del mundo puede dejarte sin palabras. El poder absoluto no solo fascina, también consume. Detrás de cada figura que parece dirigir el destino del mundo, existe un toque oscuro, un componente de morbo que rara vez se discute abiertamente. Es la realidad cruda del poder, su capacidad no solo para transformar, sino también para destruir. Este es un terreno donde la corrupción, la manipulación y la ambición desmedida no son la excepción, sino la regla. 6. El lado oscuro del poder. Desde el principio de los tiempos, el poder ha demostrado ser un arma de doble filo. En su cara más brillante, puede construir naciones, liberar pueblos y garantizar derechos fundamentales. Pero en su faceta más oscura, ese mismo poder puede esclavizar, manipular y perpetuar injusticias. Los líderes mundiales mencionados en este contexto no solo toman decisiones para sus pueblos, son capaces de cambiar el destino de millones de personas con un simple decreto, una orden o incluso un silencio estratégico. La historia está plagada de ejemplos de cómo el poder absoluto corrompe incluso a los más íntegros. No es una cuestión de mera influencia, sino de la capacidad de moldear la realidad a su antojo. Y cuando ese poder está acompañado de una narrativa de infalibilidad, el riesgo de excesos aumenta exponencialmente. La seducción del morbo.
Hay un extraño atractivo en observar cómo los líderes del mundo operan en estas esferas de influencia. Es como mirar a través de una ventana hacia un mundo donde las reglas parecen diferentes, donde la moralidad se diluye y donde la lógica puede ser sustituida por intereses personales o políticos. El morbo no es solo una emoción pasajera, es una herramienta que, bien utilizada, puede mantener a las masas distraídas o controladas. Pensemos en los escándalos de corrupción, espionaje y abuso de poder que han salido a la luz en las últimas décadas. Cada vez que una figura poderosa cae, se revela un sistema aún más intrincado y oscuro detrás de ellos. Estos líderes no son simplemente personas al mando, son el rostro visible de redes mucho más complejas, a menudo inalcanzables para el ciudadano promedio. El efecto global de las decisiones oscuras. Cuando un líder decide entrar en guerra, firmar un tratado o manipular la economía global, las consecuencias son descomunales. No se trata solo de números en un informe o titulares en los periódicos. Se trata de vidas reales, de personas que pierden sus hogares, sus familias o incluso sus países enteros. El poder tiene un costo humano, y es en este punto donde la oscuridad se convierte en una realidad tangible. Muchos líderes ejercen su control a través del miedo, ya sea explícitamente, mediante la represión, o implícitamente, al sembrar incertidumbre. Esta estrategia, aunque efectiva, tiene un precio, el equilibrio global. Porque cada acción tomada desde las sombras afecta no solo a sus ciudadanos, sino al resto del mundo. Un ejemplo claro es cómo las guerras en regiones específicas impactan los mercados internacionales, desencadenan crisis migratorias o generan tensiones diplomáticas que podrían escalar a conflictos mayores. La dualidad del poder absoluto. Lo más inquietante de esta realidad es que no todos los líderes llegan al poder con intenciones malévolas. Algunos comienzan con ideales nobles, con un deseo genuino de cambiar el mundo para mejor. Sin embargo, el poder absoluto tiende a alterar la percepción. La línea entre lo que está moralmente bien y lo que es estratégicamente necesario comienza a desdibujarse, y las decisiones se toman en función de intereses que rara vez coinciden con los del pueblo. En esta dualidad, el líder se convierte en un actor que opera entre la luz y la oscuridad, justificando sus acciones como sacrificios necesarios por un bien mayor. Pero, ¿hasta qué punto este bien mayor es una excusa para perpetuar su control? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando las personas dejan de cuestionar estas acciones porque han sido adormecidas por el morbo y la manipulación? La atracción de lo prohibido. El morbo, en este contexto, se convierte en una herramienta de poder. Los líderes saben que las historias más oscuras son las que captan la atención de las masas. Los escándalos, los secretos y las conspiraciones no son meras coincidencias, son a menudo elementos cuidadosamente orquestados para desviar la atención de lo que realmente importa. Mientras la población está distraída con detalles escabrosos, las decisiones que definen el futuro se toman tras puertas cerradas. Por eso, entender este toque oscuro y morboso del poder no es solo un ejercicio de curiosidad, es un acto de resistencia. Porque solo al reconocer cómo opera esta dinámica podemos empezar a cuestionarla, y en última instancia, cambiarla. El poder absoluto no es para los débiles. Es una fuerza que consume, que transforma y que, en muchos casos, destruye. Los líderes que lo detentan tienen en sus manos no solo el destino de sus naciones, sino el equilibrio de todo un planeta. Y aunque muchos se presentan como salvadores o guías, la realidad es que operan en un terreno donde la moralidad es relativa y donde el morbo y la oscuridad son herramientas tan efectivas como las armas o los tratados. Es crucial mantenernos alerta, cuestionar, investigar y no dejarnos seducir completamente por el brillo de la autoridad ni por las historias oscuras que pretenden distraernos. Porque detrás de cada decisión, hay vidas en juego, y detrás de cada líder, hay una verdad que merece ser contada, por incómoda que sea. ¿Qué pasaría si te dijera que el destino del mundo podría estar en manos de secretos tan oscuros que, si fueran revelados, todo cambiaría? La verdad detrás del poder es más tenebrosa de lo que imaginamos. El poder no solo moldea el mundo, lo puede destruir.
A lo largo de la historia, los líderes más influyentes han utilizado sus privilegios para gobernar con autoridad y, en muchos casos, sembrar el caos. Pero, ¿qué sucede cuando ese poder se combina con secretos macabros y decisiones que podrían desmoronar la estabilidad global? Este es un vistazo a las realidades más crudas del control mundial y las preguntas incómodas que rara vez nos atrevemos a plantear. El control global desde las sombras. El líder supremo de Irán representa una figura cuya influencia trasciende fronteras. No es solo un líder religioso, es la cabeza de una estructura de poder que combina fe y política para ejercer un control total sobre millones. Su capacidad para emitir fatuas, edictos religiosos que pueden llevar a consecuencias letales, muestra cómo la religión puede convertirse en un arma. Casos como el de Salman Rushdie son recordatorios vivos de cómo un decreto puede desatar una persecución global. Más allá de sus fronteras, el poder del líder supremo se extiende a través de grupos armados como Hezbollah y Hamas, que no solo operan regionalmente sino que tienen la capacidad de ejecutar ataques a escala internacional. La combinación de religión, petróleo y un programa nuclear en constante desarrollo pone al mundo en una posición de vulnerabilidad extrema. Una orden, un movimiento en falso, y el equilibrio global podría desaparecer. El silencio macabro del Vaticano. El Vaticano, por otro lado, guarda un tipo de control más silencioso pero igual de inquietante. Con el Papa al mando, representa a más de 1,300 millones de fieles. Pero, ¿qué se esconde detrás de sus muros? Es sabido que el Vaticano acumula siglos de confesiones, secretos y documentos que podrían cambiar la narrativa de la historia tal como la conocemos. A pesar de ser el estado más pequeño del mundo, su red de sacerdotes funciona como un sistema de inteligencia global. Estas redes no solo proveen información, sino que permiten un nivel de influencia que podría desestabilizar gobiernos o cambiar el curso de una nación con un simple comunicado. Las preguntas persisten: ¿qué tanto saben? ¿Qué tanto ocultan? Y, lo más inquietante, ¿a quién benefician realmente esos secretos? El botón rojo, el frágil equilibrio de la humanidad. Mientras tanto, en los corredores de las potencias mundiales, presidentes y líderes manejan arsenales nucleares capaces de destruir el planeta varias veces. En este escenario, destaca la figura del presidente de los Estados Unidos, comandante de la mayor potencia económica y militar del mundo. Sin embargo, incluso este líder enfrenta limitaciones impuestas por congresos, compromisos internacionales y un mandato temporal. Pero esas limitaciones son relativas cuando una sola orden podría desencadenar un conflicto a escala global. Es alarmante cómo la humanidad depende de decisiones tomadas por unos pocos. Nos encontramos en un punto de fragilidad extrema. Basta un error humano, una mala interpretación o un conflicto de intereses para que el mundo entero enfrente una catástrofe sin precedentes. La dependencia en estos sistemas centralizados de poder pone en evidencia lo vulnerables que somos como sociedad. El poder como arma macabra. En última instancia, lo más tenebroso no son los recursos que estos líderes manejan, sino la forma en que el poder corrompe incluso a los más idealistas. En el momento en que alguien asciende a estos niveles de influencia, la moralidad y la ética suelen quedar en un segundo plano. Las decisiones ya no se toman en función de lo correcto, sino de lo estratégico, lo conveniente o lo necesario para preservar el control. El poder absoluto no solo transforma al individuo, sino que moldea al mundo de una manera que pocas personas comprenden realmente. Los ciudadanos comunes se convierten en espectadores, mientras las decisiones cruciales se toman tras puertas cerradas, sin ninguna transparencia ni rendición de cuentas. Preguntas que debemos hacernos. Al llegar a este punto, la verdadera inquietud no es solo sobre los líderes que gobiernan el mundo, sino sobre nosotros mismos. ¿Por qué permitimos que estos sistemas de poder operen sin cuestionarlos? ¿Qué secretos permanecen ocultos, protegidos por un silencio cómplice? Y lo más importante, ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias si esos secretos salieran a la luz?
Es momento de reflexionar profundamente sobre quienes manejan los hilos de nuestras vidas y cuáles son las intenciones detrás de sus decisiones. ¿Qué tanto del mundo que conocemos es real, y qué tanto es una ilusión cuidadosamente construida? Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las verdades más oscuras del poder. Si este contenido te hizo pensar, si te generó preguntas o dudas sobre la realidad que vivimos, compártelo. No te quedes con esta información, ayuda a otros a reflexionar y a cuestionar. Te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y recomendárselo a alguien que, como tú, esté buscando respuestas. Juntos podemos crear una comunidad que no solo se informa, sino que también cuestiona. Porque la verdad puede ser incómoda, pero es la única herramienta que tenemos para entender el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.